¿Sabías tú que antiguamente se pensaba que todas las cosas ardían porque había una esencia llamada flojisto? Esto fue descartado posteriormente por la velocidad. Bueno, chicos. Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente un día juntos. Y sí, pues les empecé hablando un pequeño video, algo así chiquitito nada más para que no piensen mal. Eh, Vamos a ver hoy día un tema muy interesante que tiene que ver con la parte inicial. Nosotros muchas veces pensamos, prendemos un palito de fósforo, prendemos una vela, y a veces no nos damos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que permite que la vela o el fósforo puedan arder, puedan entrar en un proceso de combustión? Y lo que te decía con referente al inicial, antiguamente se pensaba que todo lo que entraba en combustión, tenía una esencia llamada flogisto, que lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a empezar ahora nuestro tema, todo nuestro tema, ¿sí? Hablando de básicamente lo siguiente, la química. Flogisto, el por qué entra en combustión, el mismo oxígeno, está relacionado con la química. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy en la química? Netamente vamos a aprender qué es la química, cuál es su historia, cuáles son sus ramas, las disciplinas que derivan de ella. Brevemente te voy a dar una pequeña diferencia entre una rama y una disciplina y la importancia propiamente. Vamos a empezar con toda nuestra clase, ¿sí? Seguimos para adelante. ¿Qué es química? La química es la ciencia que se va a encargar de estudiar todas las transformaciones, todo lo relacionado a la materia, los cambios que en ella se producen, las reacciones que en ella se producen, su estructura, todas las transformaciones, las leyes que lo rigen, todo va a estar definido por la química. Vamos a ver ahora, en este momento, vamos a ir viendo un pequeño video, el cual va a permitir que podamos afianzar un poco más el conocimiento que ya tenemos. ¿Sí? Vamos a ir avanzando, vamos a empezar. Escuchemos atentamente. Inicio a nuestra sesión de aprendizaje acerca de la química. En esta oportunidad veremos definición básica sobre ella, una breve reseña histórica, las ramas de la química y su importancia en la vida diaria. Vamos a comenzar nuestro estudio con una pequeña definición sobre lo que es química. Si nos preguntamos qué es la química, podemos decir que la química es la ciencia que estudia la materia. Básicamente estudia de la materia su composición, su estructura, sus propiedades, sus cambios o transformaciones que sufre a través de las reacciones químicas y las leyes que lo rigen. Básicamente, la química es una ciencia que describe de qué forma la materia está estructurada, de qué está compuesta, cómo cambia y cuáles son las razones de su cambio. Así, por ejemplo, objetos diferentes como azúcar y sal, alcohol y agua, etc., tienen diferentes estructuras. El primer periodo histórico en el desarrollo. Ese es otro punto. Vamos a ir avanzando. Entonces, como ya hemos escuchado, la química es todo lo que va a estudiar la ciencia que va a estudiar la materia, todo lo que se relaciona con la materia, ¿no? ¿Desde cuándo se comienza a estudiar la química? La química se empieza a estudiar desde los tiempos antiguos. Desde que aparece el fuego ya se comienza a hablar un poco más o se comienza a saber sobre química. Claro que la idea al inicio es algo más filosófico, ¿no? Eh, Prácticamente era algo más un saber, un conjunto, un transmitir. Fue gracias a las culturas que se fueron desarrollando que la química, al igual que otras ciencias, también van a permitir un desarrollo, un estudio un poco más profundo. Por ejemplo, en el caso de los egipcios, trabajaban bastante con la metalurgia, ¿no? En el caso de China, con la pólvora, en el caso de los griegos también. Entonces, hubo grandes avances. Posteriormente se fue hablando la química, las ideas filosóficas, permitieron que los árabes pudieran de alguna manera dar pie a lo que nosotros conocemos como la alquimia.
¿no? Ella permitió esta etapa de la alquimia, que es como una química, una prequímica, si quieres decirlo así, una química muy básica, no se tenía todavía los conocimientos que se tienen ahora. Se quería buscar transformar todos los metales en oro gracias a que buscaban una sustancia llamada la piedra filosofal. ¿Te acuerdas de Harry Potter? Sí, efectivamente. Permitía supuestamente transformar todos los metales en oro. Después dejaron de buscarlos, de transformarlos, buscar esa transformación de metal a oro, buscar lo que viene a ser el elixir de la vida. Esto permitió que la alquimia sufriera una transformación con los estudios que se iban avanzando y pasó a convertirse en iatroquímica. Te estoy dando una reseña muy breve porque después vamos a ir a escuchar un poquito más, ¿no? La iatroquímica ya no era la búsqueda del elixir de la vida, el transformar los metales en oro, sino que ya permitía, la química estaba más relacionada con lo que viene a ser el ser humano, ¿no? O sea, con la forma, cómo ibas a curar al ser humano, en la preparación de diversos brebajes, sustancias, que permitían que el cuerpo pudiera desarrollarse, no pudiera sanar, no desarrollarse, pudiera sanar. De ahí llegó la etapa, seguimos avanzando, y más o menos a principios del siglo XVIII, si es que no me estoy equivocando, propusieron la teoría del flogisto. Acá lo que te decía, todo lo que contenía, o todas las sustancias que podían entrar en proceso de combustión, no todo, llámese papel, madera, etcétera, supuestamente contenían una sustancia interna, o una esencia, si queremos decirlo así, denominada flogisto. Si un material, un elemento, una sustancia, un objeto tenía flogisto, iba a entrar en combustión. Si no tenía flogisto, sencillamente no entraba en combustión. Más o menos a finales del siglo XVIII, Lavoisier, ¿ya? Un personaje muy importante dentro de nuestra historia, de alguna manera pudo descartar esta teoría, ¿no? Sencillamente se determinó o en mediante estudios se dio cuenta de que era el oxígeno el causante de la combustión. Motivo por el cual también te hice hace un momento la experimentación. Te prendí, vamos a prenderlo si deseas nuevamente, ¿no? La vela, acá está. Lo alejo un poquito de la laptop porque no es mía la laptop, no me vayan mis hijos después a comer vivo. Te decía que la vela entraba en un proceso de combustión gracias a que había un oxígeno, había presencia de oxígeno. Y aquí lo ves. Pero si yo lo tapo, en la cual voy a quitar toda la presencia de oxígeno, sencillamente se va a eliminar, sencillamente se va a apagar, no eliminar, se va a apagar. Es por eso que muchas veces cuando hay un incendio, ya sobre todo en mayores proporciones, se recomienda que si no hay un extintor, echar arena, ¿no? Echar arena o colocar una manta encima mojada, ¿no? Para que quites el oxígeno que hay. Es básicamente por eso, ¿no? Y bueno, posteriormente ya vino la química moderna, ya muchos estudios se dieron, estuvo muy relacionado con la sociedad del desarrollo humano, y porque permitió que hubieran avances tecnológicos y todo lo demás. Vamos a ir escuchando el pequeño videíto, continuamos escuchando el pequeño video, donde nos va a hablar sobre la historia, algo más rápido, algo más breve, ¿sí? Vamos a ir escuchando para poder seguir avanzando en nuestro tema. El desarrollo de la química es el periodo antiguo, que data desde el año 5000 a.C. al 300 a.C. Este periodo se subdivide en varias etapas, entre las que tenemos la Edad de Oro, aproximadamente del año 5000 a.C., la Edad de Bronce, del año 4000 aproximadamente a.C., la Edad de Hierro, 1200 a.C., la época de los egipcios, que tiene un periodo desde el año 1000 a.C. hasta el 400 a.C., y finalmente la época de los griegos, desde el año 600 a.C. hasta el 300 a.C. Básicamente, el periodo antiguo se inició cuando el hombre descubrió el fuego para fabricar piezas de alfarería, cocinar alimentos y construir objetos metálicos. Fue principalmente en la Grecia antigua, que incluía Mesopotamia y Egipto, donde se dieron los primeros pasos hacia el desarrollo de la química. Se desarrollaron durante esta época operaciones metalúrgicas y la aplicación de nuevos metales, como el
bronce para la producción de armas, el vidrio, la porcelana, el esmalte, el hierro y el acero. Los personajes más influyentes en esta época fueron los griegos. Aristóteles, 384-322 a.C., con su teoría de los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Acá hago un alto, aquí hago un alto, es cierto, efectivamente. Antiguamente se pensaba que todo lo que nos rodeaba estaba rodeado de 4 elementos básicos: fuego, tierra, agua y aire. Y los que tenían vida era porque tenían una esencia interna, ¿no? Como una especie de alma. Continuamos. Y se trató de explicar la naturaleza de la materia, observando las características de cada elemento: caliente, seco, frío y húmedo. Demócrito, que vivió entre los siglos V y IV a.C., como fundador de la teoría atomista, donde sugiere que la materia está conformada por átomos invisibles que se mueven en un vacío. Prácticamente, ya más adelante, cuando veamos lo que viene a ser la teoría atómica, todo sobre el átomo y la historia, es muy importante, porque Demócrito de alguna manera fue el que dio la base para nosotros conocer la palabra átomo, ¿no? Todo lo que viene a ser la unidad básica de la materia. Seguimos escuchando. El segundo periodo histórico en el desarrollo de la química fue el periodo de la alquimia, que se dio entre los años 500 y 1600 después de Cristo. Este fue un periodo en el que menos avances químicos se encontraron y tuvo lugar en la Edad Media. En este periodo, los alquimistas se plantearon como principal objetivo lograr la piedra filosofal, entendida como una sustancia que en contacto con los metales ordinarios los transformaba en oro. También buscaban el elixir de la vida, que se creía que era una sustancia que al ingerirse preservaba al ser humano de la muerte, conservándole la eterna juventud. Los personajes que más contribuyeron en esta época fueron Gelbert, que vivió entre los años 720 y 800, con el descubrimiento del agua regia, del ácido sulfúrico, del ácido nítrico y la separación del alcohol absoluto. Bacon, que vivió entre los años 1210 y 1292, quien experimentaba la transmutación de los metales. Otro periodo importante en el desarrollo histórico de la química es el periodo de la iatroquímica, entre los años 1600 y 1700. En esta época la química se convierte en una disciplina auxiliar de la medicina. En esta época se sostenía que el ser humano estaba constituido por 3 elementos: azufre, mercurio y sal. Afirmaban que las enfermedades se producen por el predominio anormal de alguno de los elementos. Así, por ejemplo, la peste y la fiebre indicaban una preponderancia de azufre, la parálisis y la melancolía el predominio irregular del mercurio, y la diarrea el predominio de la sal. Las boticas se convierten en centros dinámicos de experimentación, donde se manifiesta la búsqueda infatigable de nuevos preparados químicos útiles para ser empleados como medicamentos. Entre los personajes que más contribuyeron en esta época estuvo el médico suizo Paracelso, quien denunció la falsedad de los alquimistas y dignificó el campo de acción de la química, señalando que el verdadero objetivo de la química es la obtención de medicinas. El periodo del flogisto, entre los años 1700 y 1750. En este periodo, debido a la investigación que hicieron acerca de los gases por la ley de Boyle, los investigadores de esa época proponen la teoría del flogisto para poder explicar la combustión. Se trataba de una sustancia simple llamada flogisto, que se obtenía al quemar toda sustancia combustible acompañada por el fuego. Entre los personajes más influyentes tenemos a George Stahl, que vivió entre los años 1660 y 1734, quien fue el que propuso la teoría del flogisto. Reaumur, que vivió entre los años 1683 y 1757, quien investigó el hierro y fundó la siderurgia. Periodo de la época moderna, entre los años 1775 y 1810. En la segunda mitad del siglo XVIII, el químico francés Antoine Lavoisier tuvo el gran mérito de haber hecho comprender que la balanza es el instrumento más importante para el químico. De sus experimentos sobre las oxidaciones y las combustiones surgió la ley de la conservación de la materia. Periodo del desarrollo de la química orgánica, a partir de 1828. En la época... Antes de avanzar, justamente lo que les decía, ¿no? O sea, al momento de hacer sus estudios de oxidación y de conservación de la materia, Lavoisier pudo determinar que fue el oxígeno es el elemento causal o elemento responsable de que haya combustión. Seguimos. Con el desarrollo de la química orgánica se establece la división de la química.
En 2, se establece la división de la química en inorgánica y orgánica, sustentándose que las sustancias orgánicas poseen una fuerza vital y que solamente pueden ser elaboradas por los seres vivos. La química orgánica se constituyó como disciplina en los años 30. El desarrollo de nuevos métodos de análisis de las sustancias de origen animal y vegetal, basados en el empleo de disolventes como el éter o el alcohol, permitió el aislamiento de un gran número de sustancias orgánicas que recibieron el nombre de principios inmediatos. La aparición de la química orgánica se asocia a menudo al descubrimiento en 1828 por el químico alemán Friedrich Wöhler de que la sustancia inorgánica cianato de amonio podía convertirse en urea, es decir, obtuvo un compuesto orgánico a partir de un compuesto inorgánico. Periodo de la química moderna. El inicio de la química actual data del año. Antes de que se diera este estudio este experimento que hizo Freddy Waller, la química era una sola, no había una separación propiamente, ¿no? Todo era química general o química inorgánica, no, prácticamente. Química general, vamos a decir. En cambio, cuando ya se empezó a estudiar, Frederick Waller llegó a obtener, como lo dice el video, ¿no? Una sustancia orgánica, la urea, a partir de algo inorgánico, es que ya comienza a darse una separación, ya comienzan a fijarse ciertos parámetros de qué cosa es la química, qué estudio corresponde a una química general o inorgánica, o qué estudios corresponde a lo que es la química orgánica, ¿no? Que es prácticamente la química de los seres vivos. Vamos a ir viendo eso después un poco más. Seguimos. 1887. A partir de ese año, numerosos personajes aportaron grandemente en la química de los últimos tiempos. Entre los más importantes tenemos Gay-Lussac, que descubre las leyes de la combinación de los volúmenes gaseosos; Berzelius, que crea los símbolos químicos; J.J. Thomson, mide la relación carga-masa del electrón; Moseley sienta las bases de la tabla periódica; Mendeleev establece una tabla periódica en base a los pesos atómicos de los compuestos. Y así, hubieron otros químicos que también aportaron en el desarrollo de la química moderna. Entre ellos tenemos a Oswald Crookes, Nobel, Marie Curie, Niels Bohr, Hans Meitner, Linus Pauling, etc. Ramas de la química. Entonces, como ya te has ido dando cuenta, estimado estudiante, prácticamente fueron muchas las personas que dieron el avance correspondiente para lo que es el desarrollo evolutivo, el desarrollo histórico de la química. Como les dije la última vez, ¿no? O sea, hace un momentito, la química ha avanzado, ha permitido que avance gracias a la tecnología y también, ¿no? Va de la mano, está muy unida a la sociedad y va de la mano con la tecnología, al igual que la ciencia, ¿no? Básicamente, al inicio, como ya te has dado cuenta en la época antigua, pensaban que era más que todo un saber, el estudiarlo como algo, como un conjunto, nada más como un conocimiento. Después ya se fue transformando en una ciencia poco a poco. Y es todos somos química, todo lo que te rodea es química. Y lo vamos a ver un poquito más adelante con la importancia. Bueno, como es tan amplia, que ha permitido, aquí no se visualiza, lo vas a poder ver en el PPT, la química es tan amplia que tiene prácticamente te voy a decir, 4 ramas fundamentales. Y digo fundamentales porque de ahí van a separarse en algunas disciplinas. La diferencia entre una rama o una ciencia, que es un conjunto amplio de conocimientos, una disciplina es algo más concreto, no es algo para cosas específicas, para estudios específicos. Es básicamente para que tengas en cuenta eso. Está la química general, que te habla todo sobre la historia, sobre los compuestos, diferentes elementos, etc. Está la química descriptiva, donde vamos a hablar sobre estudios específicos, ya sea la química inorgánica, que estudia todos los elementos que rodean el medio, ¿ya? O la química la química orgánica, que estudia los seres vivos, ¿ya? La composición, la estructura, y la química inorgánica, que estudia todos los elementos. La química analítica, que se divide en dos, que es cuantitativa y cualitativa, en cuanto a la cantidad y a la calidad de cada sustancia, ¿no? Cuantitativa, qué cantidad qué cantidad de sustancia es el adecuado, por ejemplo, para el bien del ser humano, o qué cantidad necesaria se requiere para tal o cual cosa, ¿no?
para tal o cual proceso. Y en cuanto a la calidad, lógicamente, ¿no? Por eso es que muchas veces hay productos que tú ves que están vencidos y que no deberían usarse, porque la calidad ya decayó. Y la química aplicada, que es la química que se va a usar en diferentes campos, en diferentes situaciones de nuestra, situaciones no, en diferentes espacios de la sociedad, y que va a derivar en varias, ¿no? Tenemos la bioquímica, tenemos la fisicoquímica, la química industrial, la petroquímica, la geoquímica, la astroquímica, la química farmacéutica, la química nuclear, que por ahí me olvidaba. La bioquímica netamente es el estudio de las reacciones biológicas dentro del ser vivo, ¿no? O sea, cuáles son las reacciones químicas que se producen dentro del ser vivo. La físico-química, cómo que se relacionan las leyes de la física con la química en el ser vivo y en el entorno. La química industrial, aquella que me voy a encargar de cómo lo voy a aplicar, ¿no? Dentro de los diferentes campos, tal vez la medicina, no, la medicina no, digamos la agricultura, eh, con la informática, ¿no? Etcétera. La petroquímica, que está relacionada con la parte de los petróleos, eh, la geoquímica, que está relacionada con la tierra, los componentes que se van a presentar dentro de la tierra, la astroquímica, aunque tú no lo creas también cuáles son los elementos, ¿no? Los compuestos que vamos a encontrar en el espacio, ¿no? En el universo. Y la química farmacéutica, que de alguna manera puedes decirle, no decir que es lo principal, pero sí ya lo has visto desde la etapa de la iatroquímica, es como pues las diferentes sustancias que van a permitir que el ser humano pueda sanar ante diversas enfermedades que se presentan. Vamos a seguir continuando con el video. Nos va a permitir poder avanzar, ir dilucidando cada una de ellas. ¿Sí? Vamos a ir escuchando. Seguimos. Para mejor comprensión del amplio campo de la química, podemos dividirla convencionalmente en las siguientes partes. Química general. Esta parte estudia todo el campo de la química, pero en forma simplificada. Generalmente es estudiada por aquellas personas que se inician en el aprendizaje de este curso. Química descriptiva. Se encarga de estudiar cada uno de los elementos químicos y sus diversas combinaciones. Se puede subdividir en inorgánica, que es aquella que estudia todos los elementos químicos con excepción del átomo de carbono, y orgánica, que estudia especialmente el átomo de carbono y sus combinaciones, excluyendo al CO, CO2, H2CO3 y las sales de CO3. También tenemos la química analítica, que es aquella que se encarga de dar a conocer los principios y métodos técnicos del análisis químico. Tiene como objetivo la determinación de la composición química de las sustancias. Se subdivide en cualitativa, que es aquella que se encarga de la identificación de los diversos elementos que entran en la composición de las sustancias, y cuantitativa, que es aquella que determina la cantidad de cada elemento que entra en la composición de las sustancias. También tenemos la bioquímica, que es aquella que estudia los procesos químicos que ocurren en los seres vivos, así por ejemplo el fenómeno de la fotosíntesis en las plantas. La fisicoquímica estudia los fenómenos comunes a estas ciencias, así por ejemplo la velocidad de las reacciones. Química industrial estudia la aplicación de los procesos químicos y los insumos para la obtención de productos químicos sintéticos a gran escala. La petroquímica estudia la aplicación de los procesos y principios químicos para obtener productos industriales a partir de los derivados del petróleo, carbón y gas natural. Farmacoquímica estudia las propiedades de las sustancias químicas y su acción nociva o benéfica sobre los seres vivos. Y así podemos seguir mencionando muchísimas ramas más de la química. Importancia de la química. Entonces, ahora, la química es importante. Muchos chicos a veces, o muchos compañeros, o incluso algunos de ustedes, pero ¿para qué voy a estudiar la química? ¿Para qué me interesa? ¿Por qué debo saberlo? Porque justamente ahorita va a ser una parte. Pero la química es importante, como te dije a un inicio, porque todo lo que tú estás alrededor tuyo, tu lápiz, tu cuaderno, tu celular, tu televisor, inclusive tú eres materia. Y si eres materia, pues eres parte del estudio de la química. Tú eres un producto químico. Cuando besas hay una reacción y ahí hay un proceso químico. Cuando te pones triste también hay un proceso químico fuera de un biológico, lógicamente, ¿no? Entonces, cuando quemas un papel, cuando prendes la computadora, el hecho de que haya un circuito, de que haya movimiento, un circuito eléctrico, movimiento de electrones, decirlo así, para que entiendas un poquito. Entonces, sí, pues ahí hay movimiento, ahí hay química, ¿no? Entonces, es importante, sí, porque la química lo vas a ver en todos los campos, en la medicina, con creando nuevas sustancias, en la agricultura,
básicamente haciendo que mejoren los productos, claro, no vamos a decir productos, perdón, no, que haya una mejora de todos los de, derivados de la agricultura, ¿no? De lo que viene a ser productos agrícolas, que haya una mejora de ellos. En la misma sociedad que se desarrolle, que se permita haber objetos, sustancias que ayuden y faciliten la vida del ser humano. Y básicamente, dentro de lo que es la química industrial, pues no, el hecho de que te bañes, usas no productos de aseo, productos de limpieza, constantemente. Vamos a mirar esta pequeña partecita y con eso vamos a ir cerrando. La química es una ciencia central, porque sirve de apoyo a todas las ciencias como la física, la biología, la geología, la petroquímica, etc. Además, permite satisfacer las necesidades humanas en diferentes áreas o campos de la vida humana. Entre ellas tenemos en medicina. La química ayuda con la síntesis de diferentes fármacos, sean antibióticos, analgésicos, antidepresivos, vacunas, vitaminas, hormonas, radioisótopos, etcétera, para el tratamiento de muchas enfermedades y para el mejoramiento de la salud en general. En nutrición, la química permite sintetizar sustancias llamadas saborizantes y colorantes para mejorar ciertas propiedades de los alimentos y de ese modo puedan ingerirse con facilidad. Los preservantes para que los alimentos no se deterioren en corto tiempo. También la química determina las sustancias vitales que requiere el organismo, llámese minerales, vitaminas, proteínas, etcétera. En agricultura, gracias a los productos químicos como abonos, fertilizantes, se aumenta la productividad del suelo y se logra satisfacer las necesidades de alimentación cada vez más crecientes. Además, con el uso de insecticidas, fungicidas y pesticidas, se controlan muchas enfermedades y plagas que afectan al cultivo. En textilería, la química ayuda potencialmente a satisfacer esta necesidad, sintetizando muchas fibras textiles como el rayón, orlón y el nylon. También para colorantes para el teñido y sustancias para el lavado, como jabones y detergentes. En el medio ambiente, ayuda en el tratamiento y control de sustancias contaminantes que afectan nuestro ecosistema, llámese agua, suelo o el aire. Y en la asistencia de desastres ecológicos tales como derrame de petróleo, caída de lluvia ácida, incendios forestales. En la arqueología, la química también ayuda a determinar la antigüedad de los restos fósiles. En mineralogía, se utiliza para técnicas de extracción y purificación de metales. En la energía, en el desarrollo de la energía nuclear, petróleo y derivados, nuevos combustibles como el biogás y así. Entonces, te has dado cuenta que la química es muy importante porque la utilizamos en todos los campos, en todos los momentos, en todas las situaciones de la sociedad, ¿verdad? Y en toda actividad de la vida diaria, la química tiene una importancia vital. Muy bien. A ver, mis amores. Entonces, seguimos avanzando. Hemos visto entonces, les decía, que es importante la química porque todo lo que nos rodea, todo, incluyendo tú, eres química. En todos los campos, nuestro planeta, todo lo que hay en el entorno es química. Y la química es bueno porque me va a permitir a mí, dentro de o sea, todo lo que hay es química y por ende tengo que tener conocimiento. Y ese conocimiento nos da cierto grado de poder en base a esta experiencia que estamos ahorita pasando de la cuarentena. Si tú te das cuenta, y habrás visto videos, te das cuenta de que nuestro planeta está un poco más limpio. ¿Por qué? Porque la química que antes la utilizábamos básicamente en el medio ambiente, la hemos ido retirando un poco. ¿Y por qué te decía que es importante saber? Porque este poder que nosotros tenemos va a permitir poderlo usar de mala manera o poderlo utilizar para manera positiva, ¿no? Es básicamente. Entonces, cuidemos también nuestro planeta porque todo lo que nos rodea es químico. ¿Qué te voy a dejar de tarea? Bueno, primero hacerte recordar que en el CWR estoy dejando una ficha que tiene la información más detallada, más descriptiva. También tiene las actividades domiciliares, también tiene el enlace del video. Y hazlo. Estas actividades, al igual que todos mis amores, te voy a revisar regresando. Señorita, si usted me va a revisar regresando al retorno de clase, me va a revisar todas las tareas, ¿significa que entonces no debo hacerla? No, no es eso. Tienes que hacerla, ¿por qué? Porque estoy buscando maneras en poderte dar una evaluación virtual. Pero no es tanto por la evaluación, mis amores, ¿ya? Y aquí se trata, tú ya estás en secundaria.
tienes que aprender a ser responsable. Estás en segundo, estás en octavo grado. Entonces, aprende a ser responsable y eso no depende ni de mamá, ni de tu tutora, ni de nadie, depende de ti. Entonces, habla, porque a lo mejor te digo la otra semana, ¿sabes qué? Por favor, necesito que me traigas, o que entres tal día para hacer una evaluación. Y si no has hecho nada, ponerte en ese instante te vas a saturar y te vas a estresar. Entonces, hazlo como corresponde. ¿Cuáles son las actividades que te estoy dejando con relación a este tema? 3 básicamente. La primera, que me redactes me vas a investigar y me vas a redactar la bibliografía de 2 científicos que hayan marcado la historia de la química, según lo que tú consideres. Puedes incluir a Paracelso, puedes incluir a Lavoisier, Mendeleev, que se encargó de la tabla, Moseley, Demócrito, el que tú deseas. 2, que según lo que vuelves a apreciar nuevamente el video, según tu criterio, según te llamó la atención, 2. Me vas a realizar 3 dibujos sobre la rama, tú escoge ramas o disciplinas de la química, las que te llamen también la atención. Todo es en base a tu atención, ¿no? Y en la 3, me vas a buscar, ¿no? Si no lo puedes pegar, lo puedes copiar, 3 artículos sobre la utilidad de la química. Sería ideal que lo busques en periódicos, pero actualmente creo que no hay periódicos, si es que no me estoy equivocando, porque sí, verdad, no hay periódicos. Pero sí puedes encontrar en lo que es el internet. Y 3 noticias sobre la utilidad de la química, las puedes aplicar, las puedes utilizar y las puedes copiar, ¿no? 3. Entonces, eso es todo básicamente, mis amores, todo lo que hemos trabajado en esta clase. Cualquier duda, recuerda, voy a estar pendiente en el momento que tengamos clase, por si es web, me puedo estar demorando, si es en el mismo momento, si es en la etapa de clase, hazlo, te va a quedar, es una hora de clase, escuchas el video y ahí comienzas a buscar. En ese momento te voy a responder, pero si pasado la hora me puedo demorar un poco porque también tengo otras actividades de otros salones, pero sí te voy a ir respondiendo en lo posible dentro del mismo día, ¿sí? Muy bien, mis amores, nos vemos, que tengamos un lindo día, bendiciones, saludos a papito y a mamita. Bye, ¿sí? Bye.